Muy buenas, estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Este es un video de la Cátedra de Matemáticas Básicas de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. En esta ocasión vamos a trabajar con la cantidad de divisores de un número natural. Pero primero lo que vamos a hacer es a definir qué es que un número sea divisor de otro número natural. Como vemos acá, tenemos que un número natural A es divisor de un número natural B si la división de B por A es una división exacta. ¿Qué llamamos una división exacta? Que el residuo va a ser 0. Por ejemplo, 5 es divisor de 20, puesto que al dividir 20 entre 5 da como resultado 4 y su residuo es 0. Procedimiento para calcular la cantidad de divisores de un número. Los pasos entonces para calcular la cantidad de divisores de un número los vamos a dividir en 4. Lo primero que tenemos que hacer es calcular o factorizar completamente el número dado. O sea, calcular la factorización completa, es decir, la factorización en números primos. Una vez que tenemos la factorización, tenemos que sumarle el número 1 a todos los exponentes de los factores primos. Recordemos que es el número que se le suma es a la exponente. Se le suma solamente un número 1 a los exponentes. Una vez que hacemos la suma de el 1 por todos los exponentes de los factores primos, tenemos que multiplicar ese resultado obtenido de esa suma de todos los exponentes. Y una vez que tengamos esa multiplicación, ese resultado se corresponderá al número de divisores que tiene el número, en este caso en cuestión, el número que me están dando. Vamos a ejemplificar esto con un ejemplo numérico. Entonces, me dicen, determine la cantidad de divisores que tiene el número 2250. Recordemos que el primer paso es calcular la factorización completa. Recordemos que de videos anteriores lo que podemos hacer es calcularlo de manera columnar o de manera vertical y empezamos a dividirlo. Observamos que el último dígito es un 0, por lo tanto es divisible entre 2. La división entre 2 me da 1125. Observamos entonces que ya no es divisible entre 2, pero sí es divisible entre 3, porque la suma de sus dígitos va a ser un múltiplo de 3 y el resultado de eso es 375. Una vez que tenemos 375, verificamos nuevamente que la suma de sus dígitos es un múltiplo de 3, por lo tanto es divisible entre 3 y eso me da 125. Nuevamente vuelvo a hacer el procedimiento y observamos que en este caso ya no es divisible entre 3, pero sí es divisible entre 5. Hacemos el cálculo y eso me da 25. Hacemos nuevamente el procedimiento y vemos que termina en un 5, por lo tanto es divisible entre 5, me va a dar 5 como resultado, 5 es un número primo, lo divido entre 5 y llego a 1. Calculé la factorización, veamos que ya terminé la factorización completa porque llegué al número 1. Entonces vamos a colocar, en este caso, la factorización completa del número 2250. Y recordemos que lo utilizamos, o lo escribimos más bien, trabajando con la notación de exponentes, es decir, 2 por 3 elevado a la 2 por 5 elevado a la 3. Repetimos 3 veces el 5 y 2 veces el 3, por eso los exponentes. Una vez que tengamos ya esta factorización, entonces recordemos que tenemos que sumarle 1 al exponente de cada uno de ellos. Entonces veamos, ya que tenemos que la factorización completa está escrita de esa manera, entonces lo que tenemos que para calcular la cantidad de divisores es sumarle 1 a cada exponente. Entonces veamos que el exponente del 2 tiene un 1, por eso hacemos 1 más 1. Ahora veamos que el exponente del 3 tiene un 2, por eso hacemos entonces 2 más 1. Finalmente veamos que el exponente del 5 es un 3, por eso hacemos entonces 3 más 1. A cada uno de los exponentes le sumamos un número y eso entonces 1 más 1 me va a dar 2, 2 más 1 me va a dar 3, 3 más 1 me va a dar 4 y al hacer esa multiplicación el número que me está resultando es el número 24. Por lo tanto, con ello podríamos decir que 24 es la cantidad de divisores que tiene el número en cuestión. Veamos ahora un problema de aplicación. Entonces, el problema lo que me indica es: Patricia quiere repartir 72 fichas en grupitos que tengan todos la misma cantidad de fichas. Sin embargo, no me dice cuántas fichas va a estar en cada grupo. ¿De cuántas maneras puede hacerlo? Observemos que lo que queremos es simplemente repartir 72 fichas en grupos de tal manera que cada grupo tenga la misma cantidad de fichas. Para ello entonces tenemos que ver de cuántas formas se puede dividir el número 72 o cuántos divisores más bien tiene el número 72. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es calcular la factorización completa de 72. Vemos en este caso que la factorización completa de 72 es 2 elevado a la 3 por 2. Calculamos entonces 72
lo dividimos entre 2, 36 lo dividimos entre 2, 18 vemos que el 8 es número par, así que seguimos dividiendo entre 2, ya en este caso me va a dar 9, y 9 sería 3, lo dividimos, me da 3, y finalmente tenemos que el 3 es un número primo, por lo tanto lo dividimos entre 3, y ya llegamos a que mi último resultado es un 1. Es decir, la factorización completa de este número va a ser 2 elevado a la 3 y 3 elevado a la 2, como lo vemos acá. Y ya tenemos la factorización completa. Ahora bien, una vez que tenemos la factorización completa, para determinar la cantidad de maneras de repartir las fichas para el ejemplo que estamos resolviendo, tenemos que sumarle 1 a cada exponente. Y recordemos que como teníamos 2 elevado a la 3, entonces sería 3 más 1. Y luego teníamos 3 elevado a la 2, por eso hacemos el 2 más 1. Y eso me da 4 por 3 y eso el resultado es 12. Es decir, hay 12 maneras en la cual podemos calcular o repartir estas fichas en grupitos de la misma cantidad. Muy bien, estimados estudiantes, esperamos que este video haya sido de su utilidad. De parte de la Cátedra de Matemáticas Básicas, le agradecemos la atención brindada.